Buenas noches a todos, soy Gabriela Trejo, gracias por sintonizarnos. Quiero dar la bienvenida en esta ocasión a uno de los psicoterapeutas más connotados del estado de Aguascalientes, el doctor René Fajardo, quien tiene mucho que aportar en 1000 temas, en 1000 sentidos. Seguramente, bueno, más bien le pediré, porque tampoco puedo decidir sin él, le pediré que nos siga acompañando en programas sucesivos, pero esta noche en particular que hablemos el tema de la salud mental en Aguascalientes, las enfermedades mentales que son cosa más cercana de lo que pensamos y que pocas veces nos damos cuenta hasta dónde estamos inmersos o hasta dónde incluso somos parte, personalmente, de ellas, porque los diagnósticos son vastos, hay una escala entre lo más profundo hasta lo más imperceptible. René, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, Gaby, un placer, de verdad. Me siento como en casa acompañándote con un tema tan vital como es el tema de la salud y dentro de la salud, pues la salud mental. Efectivamente, la salud mental es un tema que hace todavía, me atrevo a decir que una década, era poco valorado. La seriedad, las dimensiones de lo que representa no eran debidamente respetadas y, por supuesto, en consecuencia, no eran debidamente atendidas. Se decía, ir al terapeuta, pues si yo no estoy loco. Y todavía hay mucha gente que opina así, cada vez menos. Se ha hecho una conciencia social que ir a terapia es una forma de drenar todo aquello tóxico, podrido que traemos dentro de nosotros. Así es, Gaby. Fíjate que justo mucho del trabajo que se ha hecho en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana y el gobierno mexicano ha estado intentando justo a través de investigaciones, a través de simposios, a través de conferencias, llegándole a la población, no solo los expertos, para sensibilizar sobre la importancia de reconocer la mayoría de los síntomas que nos permiten saber que una persona está pasando por un trastorno mental. Dicho esto, varios de ellos son crónicos y algunos crónicos degenerativos, por supuesto, llevarán a otro tipo de problemas y algunos son transitorios. Pero no importa de cuál sea el que se esté viviendo, lo dices creo que bastante claro, han sido estigmatizados esos problemas durante años y desafortunadamente todavía tenemos, o afortunadamente como lo queramos plantear, mucho trabajo por hacer, toda vez que sí sigue habiendo el estigma para la persona que es diagnosticada con algún trastorno mental. Recordarás tú lo que se hacía antes, pero antes me refiero a cuántos siglos, 1 o 2 siglos atrás, que las autoridades de aquellas épocas estaban tan indispuestas a afrontar este problema y aceptarlo como una parte de la realidad social, que hacían sus barcos de los locos, los subían a todos a un barco y a la deriva en el mar, pasárales lo que les pasase. Así es, incluso durante muchos años, y no tan atrás, como bien señalas, Gaby, se les ha tratado como personas poseídas o como personas con problemas espirituales. Ahí empezó la hipnoterapia de Charcot. Por ejemplo, y bueno, yo lo pondría más fácil, les explicaba a algunos alumnos en la licenciatura, en la maestría. Tiene que ver mucho también con la evolución de la ciencia. En la medida que la psicología se desprendió de la filosofía como una ciencia y se fue haciendo la ciencia del comportamiento, empezamos a entender una serie de problemáticas de formas distintas, ya no solo como problemas del alma, sino como problemas del comportamiento humano. En la medida que hemos tenido mayor acceso a la investigación y a unas técnicas que nos permitan, por ejemplo, ahora entender cómo funciona el cerebro, cómo su conectividad, cuáles son sus áreas y qué relación tienen con el ser humano, nos ha dado el permiso de poder desestigmatizar lo que antiguamente se creyeron problemas pues espirituales o problemas que tienen que ver con posesiones o lo que acabas de narrar, incluso de deshacernos de poblaciones solo porque tenían algún trastorno mental que en aquel entonces no se lograban entender. Ahora afortunadamente tenemos espacios muy distintos, por ejemplo el gobierno del estado a través de sus SUNEMES, CAPAS y SUNEMES ISAME, pues yo invito a la gente que nos acompañe para que vean que son lugares bastante dignos, donde se da una atención de manera humanista y además integral para este tipo de trastornos. Te escucho y es ineludible la reflexión de hasta dónde
es una cosa ajena totalmente al ser que resulta presa de una enfermedad de estas y hasta dónde se ha daños colaterales, efectos recidivantes de alguna adicción. ¿Quién es tocado por una enfermedad mental y quién no? ¿Cuánto es herencia? ¿Cuánto es el estilo de vida? ¿Cuánto es las desgracias de la vida? Porque puede haber casos, he leído, escuchado, de gente que dice, no, pues es que lo tenía todo, pero algo lo hizo perder hasta su casa en la vida y quedó trastocado. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la línea que separa el perderse, el ser presa de una enfermedad mental o mantener la cordura? Bueno, haces una pregunta maravillosa, Gaby, porque creo que ha sido la gran discusión y desde las diferentes respuestas se han hecho diferentes perspectivas de atención. En general, ahora con evidencia científica decimos, pues la respuesta es múltiple. No es simple, no podemos decir solo acude a temas de carácter hereditario o así, no. Hay diferentes teorías, pero más allá de la teoría, yo te diría, en la práctica lo que más nos interesa a los que nos dedicamos a esto es justo en un buen diagnóstico, todo eso es lo que exploramos. ¿Qué tanto puede haber un historial? Y lo tenemos que explorar. ¿Qué tanto tiene que ver con el ambiente social? ¿Qué tanto tiene que ver con un tema del ciclo vital? Lo dices bien, mucha gente llega a consulta diciendo, yo nunca creía siquiera que existían este tipo de enfermedades. Mi vida era perfecta, pero resulta que fallece tal familiar, resulta que tengo tal accidente o perdí mi casa o perdí mi trabajo y entonces entré en un periodo depresivo, una ansiedad que nunca hubiera imaginado que existe. Entonces son múltiples los factores y yo te diría que más bien justo ahí cabe la gran línea de cuando eres atendido profesionalmente o cuando eres atendido por alguien que quizás no tiene toda la educación o la preparación para atender un problema de esta naturaleza, se perderá en ese tipo de temas. Para los que nos dedicamos a esto y lo vemos de manera profesional, tenemos que atender todas estas áreas porque un ser humano es complejo, es múltiple y por lo tanto la etiología, decimos, del padecimiento o el origen tiene diferentes lecturas. ¿Cuántas veces hemos escuchado pacientes nuestros en consulta decir, es que mi vida estaba bien, pero ahorita temo volverme loco. Siento como si ya me estuviera al borde de volver loco. Yo he escuchado pacientes míos y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en un punto como ese. Así es, creo que justo ahí es donde está el estigma, fíjate, Gaby. Tenemos temor, le digo a mis pacientes también, como tú que eres terapeuta, seguramente lo habrás escuchado, temor del paciente, decir, creo que voy a perder el control de mi vida. Sí. Y entonces le decimos a nuestros pacientes, les decimos de verdad, no van a perder el control de su vida. Justo este primer paso que das de solicitar la atención, la posibilidad de que pierdas el control de tu vida es mucho menor porque estás siendo atendido, vas a estar en un tratamiento multiprofesional, en fin. Entonces la sensación, el pensamiento es muy natural de sentirlo. Ese miedo es inevitable. ¿Puede un hecho ser la línea que divida la cordura del perder la razón, René? Es decir, una pérdida, un duelo, algo, un accidente, lo decíamos también. ¿Puede un hecho como esos decir, ¡pum!, se disparó y se fue? Tenemos casos, yo creo que tendremos que hablar como de casos bien específicos y de trastornos muy específicos. Generalmente cuando la gente piensa en una situación de pérdida de control, de locura, dicen vulgarmente las personas, o de manera más generalizada, nos referimos a trastornos más bien psicóticos, nos referimos a otro tipo de trastornos como alguna esquizofrenia, y estos sí tienen este tipo de característica a la que te estás refiriendo tú, que a partir de un suceso, de una situación familiar, del consumo de algunas drogas, puede ser que la persona pierda como este pequeño hilo entre la cordura o entre el estar en la realidad y haber perdido total capacidad de entendimiento de la realidad, en fin. Pero yo te diría, serán los casos menos frecuentes. Yo más bien invitaría a la gente a que se dé la oportunidad de que si se está dando cuenta que está viviendo un momento difícil de su historia, no tiene por qué atravesarlo de manera solitaria. Y que en una
pues en un programa anterior tuyo hablaban del acompañamiento. Justo los tratamientos que hacemos, tanto las áreas de psiquiatría como psicología, son esos, son acompañamientos profesionales donde vamos a ayudar a que estas personas que están, ya sea por un hecho que fue único, como el que estás narrando, o un hecho que está siendo cotidiano, los vamos a ayudar a que los puedan pasar sin que tenga que convertirse en una tragedia o en un problema que no se pueda superar. La ciencia lo define de una manera muy clara, ¿no? Hay factores predisponentes y este episodio en particular sería el factor precipitante, lo que detona, el botón que pone el play. Pero para eso hay todo un caldo de cultivo, toda una serie, un cóctel de varios factores que se estuvieron gestando y pudiera ser este suceso que llega a detonar nada más, ¿no? Así es. De hecho, cuando hablamos, fíjate, de trastornos, voy a pensar en bipolaridad como uno de los trastornos también frecuentes en la salud mental. Se considera que el trastorno bipolar, que la depresión, durante mucho tiempo no la consideramos en niños. Y ahora la empezamos a considerar que sus primeras apariciones están en niños. Decía una de tus invitadas, que más adelante tendremos, que era bien difícil diferenciar de un niño cuando era como un enojo más allá de lo esperado, o era un trastorno mental. Justo ahora es parte de lo que estamos tratando de trabajar en las áreas profesionales, que durante muchos años de verdad no se consideró ni a la infancia ni a la adolescencia como momentos de aparición de algunos trastornos, y hoy tenemos la claridad, gracias a la investigación y a la ciencia, que así es. Hay casos muy específicos y de algunos trastornos que pueden aparecer incluso desde la infancia y no son, digamos, pues como respuestas naturales de la infancia o que podríamos justificar porque es parte de que es un niño y está aprendiendo a socializar y tal. No, son realmente episodios o inicios de un trastorno. Entonces, efectivamente, hoy tenemos ya la claridad de que hay algunos casos muy específicos y algunas respuestas conductuales muy específicas que nos deben de llamar la atención y que en una buena entrevista clínica o historial clínico pues nos van a dar la oportunidad de sugerir otro tipo de intervenciones, otro tipo de investigaciones más a profundidad para poder discernir o hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a pausa, René, y regresamos. Gracias. Vamos entonces.